Ah, quiero ir directamente a la lección. Habíamos dicho que no es bueno comer otra comida, comer otro pan y comer otra agua. Y solamente, como me ha puesto de la diapositiva nuestro hermano Leo, quiero recordarles, ¿no?, que no fue un sistema político, no fue una situación ordinaria tal vez de Estado o del país lo que le cambió a este joven. Fue la religión, ¿se acuerdan? Fue la religión, fue la religiosidad. Entonces dijimos que hay hoy también sistemas que han entrado a la iglesia que no nos apartan del Señor por lo que está pasando en el país. No nos están apartando de Dios por las cosas que suceden a nivel político, sino es dentro de la iglesia lo que sucede. Y este hombre viejo, este profeta viejo, le dijo caduco, le dijo: yo también soy profeta como tú y vengo de Betel, soy de la casa de Dios. O sea, y el joven quedó un poquito deslumbrado con el papel de este hombre y se metió con él y volvió a estas situaciones, ¿no? Fue algo terrible. Ahora, de ahí viene la palabra oikonume, que hemos hablado también, ¿ya? O la palabra que se llama oikoumene, que significa la tierra habitada, todo el contexto general de lo que significa el lugar. Cuando los romanos hablaban, implicaba no todo el territorio conquistado por ellos, menos de los bárbaros, o sea, su extensión. Y esta palabra oikonume viene de esa palabra viene la palabra ecumenismo. Ahora habíamos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Que algo que usan ellos es que hay que unir a todos. Todos tenemos que unirnos en un solo sentir, en un solo amor, en un solo principio religioso, así como todos, como dice la Biblia, ¿no?, para que todos sean como tú, oh Dios. Ese fue el principio que se movió. Ahora también hemos dicho, ¿no?, que este movimiento ecuménico surgió más o menos a partir del siglo XIX, en 1937, hablamos también de eso. Ya. Y vimos el Consejo Mundial de Iglesias, y ese es su logo. Ya surgieron, al principio no pudo surgir, pero después de la guerra, en el año 1948, surgió este movimiento. Y en este movimiento se aglutinan a todas las iglesias evangélicas. Bueno, cuando yo digo todas, no me estoy refiriendo a una situación total, sino a todas las que estaban de acuerdo con el sistema y aceptaron hacer un Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Ahora tiene algunos principios este Consejo Mundial de Iglesias que poquito hemos hablado, ¿no? Lo que es el Unitatis et Integratio, que es cuando la Iglesia Católica dice que es el único medio, que es la única iglesia verdadera, y que en el tiempo futuro ya todas las iglesias debían unirse en torno a eso. La Iglesia Católica casi no está oficialmente ahí, pero igual está metido en todo lo que son las Iglesias Unidas. Y de ahí hemos visto Apocalipsis 17:3, cuando dice: me llevó el Espíritu al desierto y vino una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Ahora, también comentamos que de alguna manera no vemos esto, pero dice que esta mujer está sentada sobre la bestia. La bestia es el anticristo. O sea, la bestia aparenta, de alguna manera va a aparentar que esta mujer la va a manejar. Casi todos dan por sentido que es la iglesia romana, es la iglesia que la llaman la Gran Babilonia, por los colores, por todas estas situaciones, y que se va a apoderar de un sistema religioso falso, y el anticristo va a ceder engañándole a esta mujer pensando que ella maneja todo el sentido. Y esta Babilonia es grande, madre de todas las rameras, de todas las iglesias que se aglutinan en este movimiento religioso. Ahora, esto, como le digo, es profético, pero ya está pasando, lo que le he dicho está pasando. Entonces, Babilonia significa confusión, es toda una situación de una puerta que existe, ¿no?, para confundir a lo que es a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el objetivo ecuménico?
que todas las iglesias se deben unir, someter a la Iglesia Católica en base a sus dogmas, según afirma, ella posee toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia, y por ello se requiere la conversión interior hacia ella. También dijimos, estoy repasando un poquito, ¿no? También dijimos que en un momento dado la Iglesia Católica nos llamó herejes, nos llamó, blasfemos, de todo, por haber separado la iglesia. Y ellos dicen, no, lo que peor ha ocurrido es que se separe la iglesia. Y ahora, producto de esa separación, todavía está en catombe, dice. Ahí estuve leyendo algunas situaciones, dice que la Iglesia Católica está perdiendo feligreses increíblemente y que la Iglesia Evangélica está creciendo. Claro que también tiene sus crecimientos por distintos lados. Entonces la Iglesia Católica determinó decir, ya no luchar más contra la Iglesia cristiana, sino ver cómo se puede unir con la Iglesia evangélica, especialmente con la pentecostal. Y para eso hizo algunos detalles para decir, ya no van a ser más los herejes, sino van a ser nuestros hermanos separados. Que la Iglesia Católica tiene la verdadera salvación, ¿se acuerda? Y que nosotros somos aptos para entrar a esa salvación. Entonces, y ellos dicen que se requiere la conversión interior. Ahora, esto parece, ¿no?, que no pudiera suceder, pareciera que no fuera a ocurrir, porque ahora estamos como que separados. Pero la Biblia en Apocalipsis, Daniel me habla que sí se va a unir la iglesia como la gran ramera y con las otras rameras, que la Biblia le dice que son iglesias que van a apostatar de la verdadera fe. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Es lo que tal vez vamos a ver un poquito en esta situación. Primero ellos dicen, no criticar los mensajes de otros. O sea, cómo prediquen, no importa. La situación es unirnos, ¿ya? Ahora, lo que ellos también fundamentan, dicen, no, ya no vamos a ir a la palabra de verdad. Ya, eso va a ser secundario. Lo que necesitamos es unirnos en una oración, en una fe y en un principio, sin que, aunque las verdades de la Biblia nos separen, eso lo vamos a dejar a un lado. Entonces ellos manejan mucho la acción social, las oraciones en grupo, entonces están en eso. Ahora, ¿por qué hemos tocado este tema? Porque de pronto es un alimento que está ahí, es un pan y un agua que está ahí, que de pronto nosotros podemos volver. Si es que alcanzamos, vamos a hablar de algunos árboles, de donde se sentó este joven, ¿ya? Buscar las cosas que nos unen y no las que nos separan. Por ejemplo, ¿qué nos separaría a nosotros? Nos separan los ídolos, nos separan que nosotros somos fundamentalistas. No, ya no vamos a ver. Va a haber unidad, una unidad, sacando todas esas cosas. Ahora hay muchas iglesias liberales que han surgido, que se han unido a este movimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay exigencias, ¿no? Había un marketing de la iglesia, no sé qué se llamaba hay un grupo que estudió el marketing en la iglesia y dijo, no, ¿por qué la iglesia es así? Recientemente hicieron una encuesta, dijeron, ¿no?, ¿por qué los jóvenes no vienen a la iglesia? Entonces hubo una respuesta y decía, no, es que la iglesia es aburrida, deberían hacerle más divertida. Entonces, usando ese concepto, los líderes dijeron, hagámoslo más divertida. Y en otra situación dices que nos ven las ropas, pues vengan como sea. Es que las prédicas son largas, las reduciremos. Entonces ya estaba conforme a ¿qué? A la solicitud de la gente. Y eso dice, no hagamos ya más estos problemas y unámonos como iglesia. Construir puentes para esta unidad. O sea, lo que nos separa lo vamos a dejar a un lado. Desde ahí los sacerdotes ya están más metidos, diremos, en la iglesia evangélica. Con nosotros no vemos todavía. Como somos un país tercermundista, parece que todo nos llega tarde, bien también, ¿no? Y de pronto esta unidad ya está viendo en otros países donde están reunidos pastores evangélicos, de la iglesia ortodoxa del sector oriental, iglesias pentecostales. Y uno de los aspectos dicen, luchar y eliminar a quienes se oponen a esta unidad. Entonces, prácticamente va a ser la iglesia cristiana. Ahora, desde aquí quedamos. ¿Cuál es el origen del ecumenismo? Y les voy a mostrar por qué es importante esto, porque este joven vuelve a eso, ya vuelve a esa situación. ¿Qué dice? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, ¿quién le ha dado a Satanás? ¿Quién era el dueño de este mundo? Si no era Adán. Pero dice, se lo entregó, por eso es príncipe de este mundo, es el dueño de este mundo. Ahora, pero la palabra ahí es tierra, y esa palabra es bien interesante. Esa palabra significa qué cosa, eukonume, que lo que hemos hablado. Entonces, un poquito para adelantar, vamos a ver esa palabra, es la tierra, oikoumene, tierra habitada, globo, mundo habitado, imperio romano. No sé si lo podemos ver, querido Leo.
Muchas veces, y bueno, tienes razón, ¿no? Cuando Joelito nos habla, hay cosas que estamos avanzando demasiado. Pero desde que yo recuerdo decía, ¿no? Ahí va a surgir una iglesia ecuménica. Y esa quiere decir una iglesia unida en un solo propósito, un objetivo, con un solo líder, unidos. Y eso me enseñaron a mí hace rato. Y decía, se van a unir las iglesias. Y alguna vez se veía una iglesia unida, ¿no? Pero así físicamente no se pudo. Pero va a llegar ese tiempo. Y cuando vemos esta palabra, había estado en la Biblia. Yo no sabía, no sé si está allá. Si está, por favor, vayan a tierra y ahí vamos a encontrar esa palabra. A ver, vamos a ver, tierra, y ahí está, ¿no ve? Oikomené. A ver, hazle por favor. Ahí está, si lo agrandas, exacto. Dice oikomené, significa, es más o menos, viene del 36:11, que es casa, y mené, vamos al G1093, ahí mismo andate. Viene, no, sin tocarle, ahí nomás, como hace ratito has hecho. Viene de una contracción terrenal, o sea, es todo un globo, específicamente el Imperio Romano, decía. Ya no tenemos aquí la Vine, ponle a ver, por favor. Aquí, este lado, no puedo, más este lado, más, ahí está el Vine. Dice, principio presente, tierra habitada, ¿no ve? Tierra habitada, entero, habitado, ¿de dónde es todo? Más o menos eso. O sea, lo que yo quiero decir, que el ecumenismo viene de esta palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo el mundo habitado, toda la tierra de donde va a pertenecer a quién? Al diablo. Y aquí dice, ¿no? Y le llevó al diablo al alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, oikonomé, todo lo que él tenía como príncipe y señor. Pero lo tenía como parte de su imperio. Entonces todas las religiones estarían debajo de él. Y la palabra es entregada, se ha rendido, está entregada, está sometida a mí. Por traición está sometida. Entonces, eso va a suceder. No lo estamos viendo exactamente, o aquí en Bolivia no se lo ve así como está en otros mundos, pero va a suceder. Y Apocalipsis 12:7 dice, fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. O sea, este oikomené que estamos hablando, oikomené, es la situación de que está en manos del enemigo. Ahora, tendría que hablar mucho acerca de esto. Yo le estoy hablando de algo que me enseñaron a mí hace tiempo, que me quedó en mi cabecita siempre, que para que el anticristo reine tiene que surgir ¿qué cosa? Una iglesia mundial, ¿ya? O sea, es religioso, económico y político. Religioso por el falso profeta. El falso profeta va a unir todas las naciones, principalmente los sistemas religiosos, y van a ser una nación, y van a adorar, y van a decir, ¿quién como la bestia? Porque resucita igual que Jesús, la bestia, porque dice que le hieren de muerte en la cabeza, y él va a resucitar. Entonces todas las naciones con sus principios religiosos se van a unir. Económicamente va a haber una sola moneda. Esto fue hace rato, hoy como que ya no se escucha. Una sola moneda, un solo principio. Como ahora la economía tiene tantos problemas, es mejor tener una moneda mundial, dice. Sin fronteras, va a ser una aldea común, no va a haber fronteras. Todos van a ser naciones hermanas y va a haber paz y seguridad, como dice Tesalonicenses. Entonces Satanás es dueño. Políticamente, un solo gobernante. Ya las Naciones Unidas, la OTAN dijeron, necesitamos en esta crisis un gobernante mundial que ponga paz a todo esto. Entonces ya esto se vislumbró hace rato, y esta economía significa entonces que va a haber un gobernante mundial, ¿ya? Ahora, este es Jonás que está durmiendo y hay que despertarlo. Algunos hombres dicen esto, ¿no? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Me faltó tiempo, pero ya es así. No sé, nosotros en eso sí estamos cerca. Hasta con este presidente continúa lo mismo, con el debido respeto a nuestro gobierno y al Estado plurinacional, pero es cierto. Por ejemplo, cómo se hacen los aniversarios, cómo se hacen las fiestas patrias, cómo se hacen las huactas. ¿Quiénes están? Están todas las religiones que aceptan. Están ahí los chamacanis, está la iglesia cristiana, especialmente quienes participan, los luteranos, la iglesia metodista.
Alguna vez la Iglesia de Santidad participó en las asambleas, nunca participa en esto, no he visto, y está prohibido porque es un ecumenismo. Y ahí están mormones, están todos reunidos ahí, orando a un solo Dios. O sea, ¿por qué tener separaciones, dice, si podemos unirnos? Entonces esto en Bolivia sí ya se ha visto fuerte, y dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué pasa hoy con la iglesia? O sea, ¿qué está sucediendo? Está también en las partes profundas cuando todo esto está ocurriendo. De verdad necesitamos, hay varias cosas que se han planteado en Bolivia. Habíamos hablado de la ¿qué se llama esto? De la discriminación religiosa, ¿no? En el Imperio Romano habíamos hablado, cualquier Dios era bienvenido. Los cristianos nunca fueron afectados porque apareció un nuevo Dios, jamás. Cuando apareció un nuevo Dios, para ellos Jesús, bienvenido era. ¿Cuándo fue el problema? Cuando los cristianos dijimos, no es cualquier Dios, es el único Dios. Ahí empezaron a perseguirlos. Y dentro de nuestro sistema también existe lo que es la discriminación religiosa. No podemos discriminar, o sea, no podemos hacer menor. Es más bien, hay una libertad, ¿no? Si tú quieres casarte de gitano, te casas. Quieres casarte en el sistema aymara, te casas. Hasta en el sistema satánico se están casando ya en Bolivia. O sea, no interesa cómo sea, tenemos que respetar las ideologías, tenemos que respetar estas situaciones ancestrales que existen, ¿no? Y si la religión cristiana está bien, pero que no diga es el único Dios. No está en plena esto en vigencia, pero el día que entre, hermanos, y nosotros tengamos que predicar en las calles diciendo que es el único Dios, ahí sí va a ser los problemas. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se ha metido como Jonás en el interior. Jonás significa paloma, eso implica que hay que dar la palabra del Señor, y había una destrucción, había un castigo y misericordia de Dios. Jonás no quiso obedecer y se escapó, y hoy la iglesia de alguna manera también se está escapando de estos principios de predicar la palabra del Señor. Entonces bajamos abajo. Apocalipsis 18:4, que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de su pecado y para que no recibáis de sus plagas. ¿Qué quiere decir? Dentro de Babilonia, ¿qué había? Una iglesia. O sea, lo que estoy diciendo, dentro de este sistema que nosotros vivimos, ¿qué hay? Una iglesia. Una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia que adora, una iglesia que quiere cantarle al Señor. Hay. Pero el problema es que Babilonia nos absorba. Entonces, Dios, ¿qué dice? Salgan de ella. Antes de que venga el juicio, antes que se derramen las plagas, salgan. No participen de las cosas que ellos están haciendo. Y hoy, ¿qué es lo que está pasando? Nos quieren, o sea, quieren que nosotros participemos, ¿no? Quieren que hagamos. Entonces se dice, no, pero ¿qué hay? ¿Qué problema? Ustedes cantan sus alabanzas, nosotros bailamos, unámonos. Entonces ya no hay una separación, de verdad. Antes había separación Estado e iglesia, ¿no? Ahora quieren unirlo totalmente en todos sus propósitos. Entonces es un problema que existe. Entonces el pueblo ya de Dios está metido en un lugar donde hay un Dios distinto, donde todos podemos alabar a un Dios y clamar a un Dios. Y la iglesia, ¿qué está haciendo? Como Jonás, está dormida. Entonces Jonás significa el pueblo que va a sacar Dios, y está diciendo, sal de ahí, pueblo mío. Es por eso que volver a comer ese pan y esa agua es peligroso. Nosotros ya tenemos una ruta. Dios nos ha dicho, no vuelvas atrás. Cualquiera que agarre el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Nos ha trazado ya el objetivo, tenemos que llegar a donde Dios nos ha dicho. No puedo volver atrás. Pero este profeta lo engañaron. ¿Quién lo engañó? Un sistema religioso. Vuelvo a decir, vamos a ser engañados por un sistema religioso dentro de la iglesia. Y si no sabemos comprender, vamos a ver mucho hoy día, ¿ya? Si no sabemos entender esos principios, es grave. Ahora estaba bajo esa cobertura de tinieblas, de oscuridad, dormido, ¿ya? Escapando de la palabra de Dios. Yo sé que van a ser tiempos difíciles, pero como también son tiempos difíciles, Dios va a derramar su gracia en estos últimos tiempos. Antes de que el Señor venga, va a haber un avivamiento. ¿Cómo será? ¿Cómo despertaremos los Jonás? No lo sé. Pero no podemos ser uno con ellos, no decir si Dios es el mismo y podemos clamar a todos. A esto lo han denominado el plan Tarsis.
¿ya? ¿Qué es el plan Társites? Meter a todos en un mismo barco. Eso es la aldea común, meterlos a todos en una aldea común, que juntos puedan clamar a su Dios, sin problemas, ¿ya? Porque dice que este barco era fenicio y había varios marineros de todas las naciones y todos clamaban a su Dios. Entonces, bajo el lema, todos con respeto, que es el mismo Dios, solo con diferentes nombres. Esa es la situación. Entonces muchas veces se planteó y se está planteando esto y por eso tenemos que tener cuidado, mucho cuidado de cómo vamos a discernir de verdad cuál es la verdadera iglesia, porque si antes, la gente de antes que no conoce al Señor dice, no, ya no sabemos cuál es la verdadera iglesia, se divide tanto, dice esta, para nosotros ahora va a ser difícil esto, para saber cuál es la iglesia verdadera. Y necesito irme a la verdad de Dios, a la verdad de Dios. Entonces hoy no va a haber situaciones de problema, ninguna situación de poder reunirnos. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer punto, Fabi? Léemelo esa, que la iglesia ecuménica habla. Fabicita, ya, pero has despertado, ¿no ve con esa? Considerar al amor superior a la sana doctrina. ¿Qué entendemos con eso? Eso plantea la iglesia ecuménica. No, la cosa es amarnos. El amor nos une. Y la doctrina y la palabra de Dios. Dentro del gobierno estamos metidos en una bolsa nosotros en la iglesia, con brujos, estamos en una bolsa con todos. Así nos han metido. Ahora acá dice, el amor tiene que ser superior a la sana doctrina. ¿Y ustedes piensan que es cierto? ¿Tú qué piensas, Fabi? ¿El amor nos debe unir a todos por encima de la palabra de Dios? No. Segundo principio, la doctrina divide, el servicio une. Entonces, ¿para qué nos vamos a hacer problemas de ir a la palabra? No, vamos a soportarnos. Más bien haremos un servicio común y nos uniremos las iglesias para hacer un trabajo. Dice que el COVID, el tiempo de la pandemia, la iglesia ecuménica se hizo más fuerte, dice. Porque ahí todas las iglesias se unieron para orar a un Dios, para que Dios sanara al mundo, dice. Terrible. ¿Ya? A ver, el otro principio. Un evangelio social que promueve la salvación. ¿Qué sería esto? A ver, participemos. ¿Qué piensas, Natita, de esto? Un evangelio social que promueve la salvación. Según esto, ¿qué es más importante? ¿Qué es? ¿Pero qué? Está bien. Un evangelio social que promueve la salvación. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿cómo es salvo? Por obras. Por eso van pues de rodillas, por obras es. Para nosotros, por gracia, por fe. Por fe. Y luego vienen las obras. Aquí, ¿qué está diciendo? No, tenemos que hacer obra social, un evangelio social, de ayudar a los necesitados. Esa es la salvación, dice. Entonces la gente va a empezar a hacer bien, va a ayudar a todo el mundo, pero se va a olvidar de Jesús como el verdadero Salvador y la cruz. El cuarto principio. Tienen que tener buenas obras para saber si en realidad es salvo, lo que he dicho. Entonces esos son los principios de la iglesia ecuménica. La iglesia hace obra social, bueno, antes hacíamos más obra social todavía, pero no es nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? La obra social, ¿qué es para nosotros? ¿Perdón? No te escucho. Está bien, una herramienta, una excusa. Es una parte, pero ¿qué es lo esencial para nosotros? Predicar el evangelio de Jesús, que en él hay salvación. Porque si hacemos obra social y nos olvidamos de la cruz, ya es terrible, eso sí es terrible. Esta unidad, dice, traerá calma en medio de cualquier tormenta, como en Jonás. Por eso se llama el plan Tarsis. Si todos clamamos a nuestro Dios, Dios va a dar paz, ya de diferente modo. Estos hombres dicen, ¿no?
Si, por ejemplo, todas las iglesias estuvieran con una venda, ya dicen, no todos estuvieran con una venda, y pusiéramos un elefante ahí, ¿cómo explicaría cada uno cómo es el elefante? Según lo que ha palpado, ¿verdad? Según su perspectiva. Tal vez alguno ha palpado la cola nomás, así es Dios, dice, perdón Señor. Otro ha palpado la trompa, así es. Y entre ellos, ¿para qué discutir? Es el mismo Dios, solamente que tienen diferentes perspectivas en su falta de visiones. Entonces, tanto el catolicismo, el mormón, está palpando así, dice, todo es un mismo Dios. Cuando se nos quiten las vendas, vamos a ver claramente, dice. ¿Y quién cree que va a lograr eso? El anticristo con el falso profeta. Por eso 1 Tesalonicenses 5:3, ¿qué dice? Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como dolores de parto de una mujer que está encinta y no escapará. Va a haber una estabilidad económica. Está en una crisis. Ahora, alguna vez les voy a mostrar un plan escatológico y no me apedreen, por favor, yo tengo mi manera de creer y por favor quiero que me la respeten. He recibido muchas pedradas, tengo mi posición, no influyo a la iglesia, pero sí incito a que piensen. Muchos de los pastores que están en una línea especial piensan que la iglesia va a ver parte de la tribulación, va a ver al anticristo, y hay muchas citas, y yo también pienso, porque hoy la iglesia está fría, y tiene que suceder algo para que la vea. Y Tesalonicenses, varias citas me dicen eso. Y vamos a ver de alguna manera un aspecto político, el resurgimiento del anticristo, no lo sé. La iglesia tiene que estar lista para irse, y tiene que pasar algo, si no, ahorita estamos esperando que el Señor venga, pero esta iglesia está dormida, la iglesia está dormida, los templos están vacíos, no quieren alabar, está así la iglesia. Nuestra Junta de Pascua, o sea, ya no hay exacto. Ahora hablar de la Junta de Pascua sería otro, tendríamos que hacer un estudio de que realmente no son los días que están así específicamente escritos. Entonces las fechas están cambiadas, ya no importa, ¿no? Pero necesitamos saber la verdad. Y hermanos, tendríamos problemas. Entonces dice que va a haber paz y seguridad, va a haber una situación de que todo esté bien. La iglesia va a ser engañada, Israel va a ser engañado, y se van a unir en pos de la bestia y del falso profeta y del dragón. Entonces todo, cuando digan que está en paz y seguridad, vendrá repentinamente. Ahora, como les digo, es un pensamiento mío, yo respeto. El Papa Francisco, ¿qué dijo en esta pandemia? Dijo, es bien interesante, todos estamos queriendo sin querer en el mismo barco, dijo. Qué interesante lo que él dijo. Y en este barco todos estamos pidiendo a Dios y nos debemos unir. Ahora la unidad es buena, pero la anterior clase habíamos respondido, ¿no? Una unidad espiritual. Una unidad física en torno a la ramera no va a ser posible. Por eso que muchos van a ser perseguidos cuando se opongan a esta situación. Este hombre, ¿cuántas mujeres tiene? 7. ¿Contaron? ¿Qué dice Isaías 4:1? ¿Lo leeremos todos? ¿Ya? 2, 3. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítanos llevar un hombre, quita nuestro robo. En un lugar de la historia en la Biblia refiere esto, cuando hubo guerras y hubo situaciones que el hombre debía salir, los hombres escaseaban. Entonces dice la Biblia que las mujeres estaban dispuestas a estar con un hombre aunque sean 7, y echarán mano de un hombre 7 mujeres, por carestía ¿de qué? De hombres. Pero la naturaleza es bien sabia, equilibra, ¿no? Siempre equilibra. Pero sucedió. Pero ¿dónde está el asunto? Cuando ellas dicen, ¿cuál es el objetivo? O sea, 7, ¿qué va a hacer el pobre varón? Pero él dice, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro
Oprobio. La iglesia de hoy está igual, ¿no? Vamos a ser de Cristo, pero permitirnos comer nuestro propio pan y tener nuestra propia cobertura. Solamente danos el nombre. ¿Cómo se llama la iglesia de los mormones? ¿Completo? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Tiene el nombre? ¿Tiene el nombre de Jesús? ¿Tienes la iglesia de Jesucristo? Yo pregunto, ¿comen su propio pan? ¿Cuál es su propio pan? El libro mormón. ¿Se visten con su propia cobertura? Sí. Ellos tienen ritos masónicos terribles, ¿ya? Pero llevan su nombre. Ahora, en realidad cuando la Biblia nos habla de 7, ¿qué estaría hablando? ¿Qué dicen a ti? Plenitud. 7 es de Dios, 8 es de Jesús. ¿Se acuerdan el estudio que hemos dado? Ya, 8 es el número de Jesús. Pero 7 representa plenitud, totalidad también. Entonces no son tanto de 7 mujeres, sino una plenitud de iglesias que van a decir eso. Ahora, yo les pido perdón, no tengo a las 7 mujeres, apenas 5. Nos quedaríamos, pero tienen características. Vamos a ver algunas características de ellas. Plenitud de las 7 mujeres con 7 características que echarán mano de un solo hombre utilizando el nombre de Dios. Ahora, ¿qué iglesia no lleva el nombre de Dios? Los testigos de Jehová, ¿no ve? Y así, como les digo, antes no era tanto aquí. Ahora cualquier iglesia se divide y lleva su nombre. Entonces significa plenitud. Dicen, ¿no?, que las iglesias que no tengan cobertura van a ser las que más se vayan con el falso profeta y esta situación. No lo sé, dicen, porque como no hay cobertura, el pastor hace lo que sea, o sea, no hay quien los cubra, no hay quien rindan cuentas a ellos, puede ser. Y por sobre todo de línea pentecostal, ¿ya? De línea pentecostal. Entonces, ahora generalmente las iglesias que se dividen no son tanto de corte legalista, ¿no? Son más pentecostales. Entonces ahí hay de todo, hermanos, profecías, hay de todo lo que existe. Pero nadie regula, no dan cuenta a nadie, entonces es un problema que existe ahí. Querrán comer su propio pan, que es el tipo de la palabra, se vestirán de sus propias mantas, tipo de cobertura falsa, ¿ya? Para quitar de sí mismas su oprobio o tapar su falsedad. O sea, no estar casados para ella era un insulto para las mujeres de ese tiempo. Tenían que estar casadas. Entonces no importa si se casaban, llevar el nombre de Jesús, pero hacer lo que ellos quieren. Ese es el tiempo que estamos viviendo, ¿ya? Gracias a Dios nosotros pertenecemos a una organización grande de las Asambleas de Dios, damos cuenta, rendimos informes, somos observados, o sea, somos fiscalizados, si vale el término, si hay algún problema en la iglesia. Entonces dentro de nuestra propia iglesia tenemos esa misma situación de disciplina y ver todo eso. Pero ¿qué pasaría si yo hiciera lo que quisiera, ¿no? Manejara como quisiera y andar? Es un problema. Isaías 64:6, ¿qué dice? Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Esa es su propia justicia, su propia manera de manejar, su cobertura. La cobertura es Jesús, y la justicia sin Jesús no sirve. Tratar de hacer algo sin Jesús no sirve. Todos nosotros hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Entonces la situación está siendo, como le digo, actual para nosotros, ¿ya? Hay muchísimas iglesias que han surgido. Y cuando vayamos a Job vamos a ver, ¿no?, que el problema no solamente está en que haya iglesias, sino que el internet y la comunicación se ha abierto tanto que si no tienes discernimiento de quién está escuchando, puede ser terrible para tu vida. Puede ser terrible, porque lo que escuchas puede envenenarte. Enseguida vamos a hablar de eso. Puede envenenarte, intoxicarte. Entonces por eso es fundamental saber la palabra de Dios. Génesis 24:65. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?
Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Este hombre representa a Jesús. ¿Ya? Estamos hablando de ¿quién? Isaac, ¿verdad? Cuando está yendo y es Rebeca. Entonces cuando le trae el mayordomo, la mujer pregunta: ¿quién es este hombre? Dice: este va a ser tu esposo. Entonces ella, ¿qué hace? Se cubre. La iglesia de hoy, sabiendo que Jesús vuelve, tiene que cubrirse, cubrirnos. Hablar de cobertura sería bien largo: el velo de la mujer, el cabello, pero el hombre y la mujer siempre tienen que estar cubiertos, en esencial la mujer y el hombre por Dios. O sea, la cobertura es muy importante. Yo he hablado mucho de cobertura. Es una iglesia cubierta, es una iglesia bendecida, pero una iglesia que no es cubierta es como estas mujeres que decían: no, nosotros comemos nuestro pan, comemos lo que se nos da la gana, lo que nos gusta, y podemos vestirnos a la manera que queremos. Yo no sé, o sea, no sé, no entiendo esto que recién ha pasado hace unos 3 días cuando hicieron una encuesta a preguntar, ¿no?, ¿por qué no vienen los jóvenes a la iglesia? Y la respuesta mayoritaria fue porque es aburrida. ¿Qué diríamos nosotros? A ver, si nosotros tenemos esta respuesta, ¿qué haríamos para que no sea aburrida? ¿Se trata de que es aburrida o de qué se trata que venimos a la iglesia? ¿O de qué se trata que venimos a la iglesia? Sí, pero ahora, si es aburrida, ¿qué podríamos hacer? Es que no es aburrida, no se trata de emociones, se trata de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y estas cosas, entonces, hagamos nuestro pan. ¿Cómo podemos hacerla más divertida? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos más divertida? ¿Cómo lo haríamos más divertida? Divertida, pero más cosas. No sé, pero es grave. Pero la mujer que espera al Señor, ¿qué hace? Se cubre. La iglesia hoy debe estar cubierta, siempre cubierta. Vayamos a otros aspectos que me interesan acá. Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es que ese no es el propósito. Jonás también velaba, pero estaba dormido. Y dice que esa palabra dormir era como estaba anestesiado, como cuando a Adán le sacaron una costilla. Estaba dormido. O sea, la iglesia no puede estar durmiendo, pero velando. No, despierta tú, dice. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, que es el proceso del noviazgo, ¿no ve eso? Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Entonces, ¿cómo está la iglesia que espera al Señor? Dormida y desnuda. ¿Y cómo deberíamos esperar al Señor? Cubiertos, vestidos, con las ropas de justicia. He lavado mis pies, como los he de ensuciar. Ya, ni el evangelio, pues no quieren ya ponerse los calzados del evangelio. Es una iglesia bien cómoda. Y es una iglesia que duerme. Ahora, lógicamente, la parábola de las vírgenes nos sabe que todos dormitan, pero las otras tenían la lámpara, tenían el aceite. No podemos quedarnos dormidos y echarnos a nuestras anchas como Jonás, sabiendo que el tiempo está ya pronto a venir. Y peor, desnudarte y no abrirle. El Señor está a punto de venir. Y Él dice: su cabeza está llena del rocío, de la presencia del Espíritu Santo. En sus cabellos la gota tiene toda la presencia. Pero la iglesia, ¿cómo está? Dormida, aletargada. Y cuando quiere abrir, dice: no, estoy desnuda, me voy a ensuciar mis pies. Y luego dice, cuando quiere abrir, porque su corazón se conmueve, dice, y sale, y ya no estaba. ¿Y quiénes aparecieron? Los guardias de la ciudad. ¿Y qué le hicieron? La golpearon. ¿Quiénes son los guardias de la ciudad? Lo que viene con el anticristo y la persecución. Y grité, dice: si habéis visto a mi amado, díganle que lo estoy buscando. Y dice que los guardias le sacaron el manto, si ustedes le encantaran. Y sacarle el manto, que es sacarle la cobertura.
Entonces la iglesia no puede estar así, no es comer nuestro propio pan, no es vestirnos como nosotros queremos. A ver, veamos algunas de estas mujeres. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos, y Labán los buscó por toda la tienda, pero no los encontró. ¿Quién es Raquel? ¿Qué diríamos de esta mujer? ¿Quiénes nacieron de ella? Sí, ¿no ve? Ahora, ¿era judía? Era semita, ¿no? Pero ¿creía en Dios? ¿Sus padres sí? ¿Por qué le fueron a conseguir esposa de ahí, a Jacob? Porque tenían a Dios. Pero esta mujer, ¿qué hace? Alguien que sepa la historia, a ver, cuénteme qué hace. Tiene problemas Labán con Jacob. Ya le ha engañado 2 veces. En vez de darle a Raquel, le dio a quién? A Lea. ¿No ve? ¿Ya se acuerdan? Y como se cubría y le dieron en la noche, no se dio cuenta que era Raquel. Trabajó 7 años más por Raquel. Y Labán lo explotaba a Jacob por todos los lados. Fue más engañador que Jacob, ¿no? Cosechó lo que él fue. Entonces un día Jacob decide, suficiente, me voy a ir con todo eso, y se sale, pues. Y su esposa con ella, sus 2 esposas, Raquel y Lea. Pero ¿qué hace Raquel en el trayecto hacia Canaán? ¿Qué hace? Ahí está. Toma los ídolos y los esconde bajo la montura del camello, y se sentó sobre ellos. Y viene Labán y le dice, te has robado a mis hijas, me has robado mis cosas y te robas mis dioses, dice. ¿Cómo? ¿No era una familia cristiana? Bueno, nosotros decimos así, ¿no una familia monoteísta que creía en Dios? ¿Y por qué Raquel tenía ídolos? Entonces esta es una de las mujeres que nos habla Isaías. Una iglesia que tiene ídolos, una iglesia falsa, que aún tiene ídolos y pecados ocultos, que van a estorbar el arrebatamiento de Cristo. ¿Cuál iglesia será esta? ¿Qué iglesia estará así? Con ídolos todavía. ¿Creen en Dios? Sí, creen en Dios. ¿Aman a Dios? Sí. ¿Están camino a Canaán junto con Jacob? Sí. ¿Pero qué tienen en el trayecto? Ídolos. ¿Se acuerda con el pueblo de Israel cuando salió de Canaán? Dice que tenían templecillos como de alacitas pequeñitos, la estrella de Refaín, Moloc, en pequeño. Y por eso Dios se enoja. ¿Cómo saliendo de la libertad ellos todavía tenían ídolos? La pregunta es hoy, antes de que la iglesia sea llevada, antes de que Jesús venga por la iglesia, tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿tenemos ídolos que nos van a estorbar para el arrebatamiento? Y dice que se sentó, y cuando su papá le dijo, me han robado, y ella dice, no puedo levantarme porque estoy con la costumbre de las mujeres, dice. ¿Y debajo quién estaba? Los pobres ídolos. Uno se dice, ¿cómo así? Pero es una iglesia, hermanos, que está en esa situación. Entonces es una de las mujeres, come su propio pan y está en sus ídolos. Adoran a Dios, pero también tienen otros dioses que los protegen como dioses del hogar. Entonces, tenían a Dios, pero también que tenían diosesillos de la casa. Dios nos está advirtiendo a mí y a usted, a todos, que en este tiempo que ya va a venir el Señor, ¿qué tipo de dioses tenemos? ¿Qué es aquello que nos está estorbando para que nos vayamos con el Señor? ¿Qué es aquello que nos quiere destruir en esto que viene Dios? Y uno se preguntaría, ¿cuál es ese ídolo que nos está destrozando y lo estás ocultando? Ni Jacob, ¿qué dice Jacob? Dice, si hay, que muera el que tenga los ídolos, dice. Y ni siquiera nosotros sabemos que hay esos ídolos. Eso está entonces impidiendo, puede ser un gran impedimento para que nos vayamos en el arrebatamiento. Entonces sería una de las mujeres que hemos hablado. ¿De quién? De Isaías. Ahora, los acompañan en el viaje trayéndolos protección y suerte y fertilidad. Y Raquel fue estéril, pues. Y se estaba llevando ídolos, ¿para qué? Para ser fértil. ¿De dónde viene
esto de ser fe de Dios, no de los ídolos. Y a veces en la iglesia podemos tener ídolos, es peligrosísimo, hermanos. Esta es una mujer, yo quisiera que ustedes la encuentren la sexta y la séptima. Esta otra mujer, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Esta primera mujer que hemos hablado, si es del ecumenismo, hemos dicho, ¿no ve? Hemos dicho, ¿cuál diferencia existe de que ustedes tengan la Biblia y nosotros no? Unámonos, ustedes con sus ídolos, nosotros no. Porque ¿cómo podíamos unir la iglesia evangélica, cristiana? ¿Cómo podíamos unirnos con una iglesia católica que todavía adora ídolos y María? No nos hagamos problemas, dice. Nosotros nos sentamos debajo de los ídolos y no hay problema, eso quería ir, no, seguimos en el camino. Pero los ídolos siempre van a estar y no puede haber concordancia con Belial y Dios. ¿Qué comunión hay con las tinieblas y la luz? ¿Qué hacemos? Pero de alguna manera la iglesia se va a unir. Yo hablé en ¿qué se llama? En la religión andina. Hace tiempo atrás era más notorio esto, ¿no? Cuando en Sotunupa por la ceja, Hachapunku se llama la puerta principal de la ceja, puerta de energía, puerta del poder. Entonces Tunupa tenía que entrar por ahí, era el Equeco cuando lo expatriaron. ¿Se acuerdan de Suecia o de Suiza? ¿Alguien me recuerda? Si es de Suecia o de Suiza. ¿Alguien se acuerda? ¿O no saben? No saben, ¿cómo no van a saber? ¡Qué barbaridad! El presidente Evo lo hizo traer, pues, y dijo, no vamos a ser una nación próspera como Suiza, creo, dijo él. E hicieron y lo trajeron pues por la puerta de la ceja y tenía que pasar por la Hachapacheta, el lugar de más energía que existe en La Paz, que es Munaipata, La Portada, todo ese lugar. Y por ahí tenía que pasar y llegar, y tenía que llegar a San Francisco, que es el lugar, ¿qué se llama? Esos lugares, una huaca. Y dice que en el campanario inclusive subió un andino para mostrar que vamos a unirnos como religión. Entonces ahí pensaban en ese tiempo construir nuevamente el sapo para la adoración y que la Iglesia Católica estaba permitiendo. Eso fue hace rato que estaba pasando, pero ya querían hacer todo eso que le estoy hablando. Y esa vez cuando llegó el Equeco, yo tengo el estudio y cómo la gente se arremolinó sobre el Equeco para que lo sanara, recibir energía. Y hasta ahora, hermanos, por ejemplo, en las alacitas, ¿quiénes van? ¿Quiénes van a las alacitas? Todos. No me diga, yo no voy, pastor. Los demonios. Hasta pasamos. Pero lo peor es participar. Entonces lo escondió. Entonces, cuando hablamos de esta primera mujer, lo que quiero decir es que no importa los ídolos, dice, no, los vamos a esconder, pero unámonos. Esa es la primera mujer que estamos hablando. La segunda es la acosación. O sea, la iglesia ecuménica nos va a acosar como la hizo la mujer de Potifar a José, ¿ya? Entonces quieren seducir al pueblo de Dios con el propósito de confundirlo. Ahora nos pueden acosar, pues recién me llamaron para posiblemente abrir una ONG en Huaricana. Ya tengo que conversar. Como objetivo social es magnífico. Como fuente laboral, bienísimo, ¿ya? Como un punto de brazo social para la iglesia, excelente. Pero hay que ver, ¿no?, qué tipo de ONG, qué tipo de acción podíamos hacer ahí. Entonces nos pueden seducir con muchas cosas. Un tiempo había, ahora ya no sé cómo será, Samaritan Purps, no sé si se acuerdan. Venían, ¿no ve? Las primeras veces que nosotros estuvimos, llegó estas cajitas. Y ahora ya no, dice, ya no es así. Y lo he visto en Perú, trabaja mucho en Perú con eso. Pero las primeras veces que llegaron estas cajitas de Samaritan, llegaron pues con rosarios, con vírgenes y con muchas cosas también, zapatos, todo lo que... Así llegaron las primeras veces que le estoy hablando yo, ¿no? Así llegaron. Ahora ya no, ya he visto que no, porque yo abrí las cajas en Perú. Entonces ya no, pero esas veces la iglesia tenía que considerar qué hacemos. Si alguien dice, pero no importa si nos llega como acción social, no importa. Entonces es un peligro, ¿no ve? No importa. ¿Cómo llegaría cualquier ayuda? Entonces va a seducir, es la segunda mujer que estamos hablando. Va a acosar a la iglesia cristiana para acostarse y para hacer la gran ramera, parte de la gran ramera. ¿El propósito cuál es? Confundirnos.
Entonces vuelvo otra vez al mensaje claro de hoy, ¿no?, que hemos hablado. ¿Cuál era la orden de Dios a este joven profeta? No vuelvas primero por el mismo camino. Segundo, no comas ni bebas, porque si no te vuelves partícipe. Ahora, recordando, la situación política le cambió, la situación económica le cambió, la situación social le cambió a este joven. Él fue consecuente, él fue firme en su determinación. ¿Qué dijo? No voy a comer, no voy a beber, aunque me des todo el reino, no lo voy a hacer. Pero ¿quién le cambió? ¿Pero qué es eso? Hemos dicho. Sí, la religiosidad, la iglesia. ¿Qué es lo que nos va a cambiar hoy día? Bueno, es como lección, no nos va a cambiar, no es para entender. O si es mejor, ¿qué va a cambiar hoy al joven, al hermano que está agarrado de Dios? La propia iglesia. ¿Y cuál sería el instrumento más útil que tendría Satanás para cambiar la mentalidad de la iglesia? ¿Pero quién? Pastores, maestros y líderes. Entonces necesitamos pues entender, y los va a seducir, y lo sedujo a José. A ver, ¿me puede seducir a mí el gobierno? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, puede ser. Con bienes. Sí, me puede seducir. Una botellita. No sé, pero nos pueden seducir para salirnos del evangelio, de la verdad. Hemos hablado mucho de José, no voy a hablar. Marcos 6:24, otra. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué usó para quitar la cabeza de Juan el Bautista? ¿Cuál fue, qué medio usó para lograr este objetivo? ¿Pero qué medio usó? El baile, la danza. Yo pregunto, ¿qué es lo que hoy va a cortar la cabeza de la iglesia en nuestra relación con Dios? La alabanza y la danza. Hemos hecho mucho el estudio de alabanza y danza. Hoy se está cambiando totalmente. No sé si nos vamos a volver anticuados, no sé, pero hay que regular y ver lo que es la danza y lo que es la alabanza. No podemos pensar en otros contextos que son equivocados. Herodías, esta mujer, tipifica la falsa alabanza y adoración. Porque ¿qué le conmovió a este rey? Con ese baile, con esa alabanza, lo sedujo, con lo cual atrajeron a mucha gente fingiendo una restauración. Su objetivo es quitar las cabezas. Después al rato Joel decía, no, más corros. Estaría, ¿no? Pero ¿qué quitamos? La palabra. Y es la mejor manera de quitar las cabezas. Entonces quita las cabezas. Es otra característica de estas 7 mujeres que estamos hablando. Y habría muchas más. Entonces siempre tenemos que pedirle a Dios discernimiento en la alabanza. ¿Qué es lo que quiere el Señor? La alabanza hemos avanzado hasta, no sé cuántas clases hemos avanzado, pero nos falta todavía la alabanza. Marcos 6:22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes. Entonces la iglesia, ¿qué quiere? Que les agrade, más que agradar a Dios. Entonces cuando la iglesia es aburrida, buscamos ¿qué? Agradar, pues. ¿Y cómo les agradaríamos? ¿Cómo les agradamos? Y hoy muchos hermanos, entre paréntesis, están diciendo, pero la alabanza nos une, la alabanza tiene que ser para todos. Pero no, o sea, eso ya es una lección aprendida, ¿no ve? Entonces es un problema. Pídeme lo que quieras y te daré. Es cortar la cabeza. Es un problema grave el que está existiendo. Otra mujer, y esta ustedes conocen, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. ¿Qué sería esto?
¿Qué es? ¿Qué sería, Nati? ¿Qué sería esto? Sí, está bien, está la seducción, pero ¿qué hizo? Ya. Pero ¿qué hizo con todo eso? Le quitó la cobertura, el poder. Por eso vuelvo al detalle, una iglesia sin poder y sin cobertura, ¿qué va a hacer? Ay, se duerme a las piernas, todo lo que hemos avanzado. Y al final lo va a afligir, pues su fuerza se apartó de él. Y yo pregunto, ¿y cómo está la iglesia de verdad? ¿Es una iglesia con poder? ¿O es una iglesia seducida y sin cobertura? Las coberturas son importantes, muy importantes. Dalila hace caer a los ungidos, desnudan su alma frente a las tentaciones de la falsa iglesia, creen en el engaño y les es quitada la cobertura de Dios, siendo reducidos a mortal angustia. Eso va a ser el anticristo. Luego de que lo había dejado que la ramera se monte sobre él, al final él va a sacar su verdadera cara y los va a eliminar. Y va a ser una iglesia mundial. Una mujer más. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Entonces, ¿qué tipifica la esposa de Job? Infidelidad, maldecir. Va a haber una iglesia que no va a ser fiel, van a enseñar a maldecir a las personas que están dentro del movimiento ecuménico. O sea, maldecir a otros, y no son principios de Dios. Es lo que estoy hablando, el movimiento ecuménico que hemos hablado es terrible, ¿no? Y hasta ahí un poquito he querido hablar de la iglesia ecuménica. Entonces al joven le dice, no vuelvas. Pero al joven, vuelvo a reiterar, le engañó la religiosidad. La religiosidad. Entonces la religiosidad hoy es un peligro existente. Vamos a acabar con esto, ¿ya? Nos vamos a ir tempranito hoy. Aunque siempre decimos eso, igual nos quedamos hasta las 9:30. Sí, ¿no? ¿Cuál fue el problema de este joven? ¿Se acuerdan? Volveremos al tema inicial, porque seguimos con el león. ¿Cuál fue el problema de este joven? Ya, detenerse. Ahora, ¿detenerse es un pecado? No. Y como bien se decía, es que si se ha detenido, debería ser igual valiente y fuerte en su decisión de lo que Dios le había dicho. Pero un viejo profeta le convenció, o sea, no fue lo ajeno, fue la propia iglesia, pero una iglesia falsa que lo sacó del camino. Porque le dijo, yo también soy profeta como tú, yo vengo de la casa de Dios, y un ángel me ha dicho. Ni ahí ha discernido, ¿no ve? Porque a él Dios le hablaba, y a él le hablaba un intermediario. A ver, veramos. Yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Siempre me he preguntado yo, ¿no? ¿Por qué es tan específica la Biblia? O sea, ¿por qué no es como lo que está la traducción actual, la que han traducido para nosotros? A ver, leamos una traducción actual. A ver, léemelo, ¿qué dice esa traducción? Abajo. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. ¿Qué les parece esta traducción? ¿Qué les parece? Bien, más entendible, pero no te hace ver la verdad. Está bien. Yo siempre digo, usa todas las traducciones que te hacen entender, pero volvé siempre al original. Porque el original no dice un árbol grande, ¿qué dice? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué la traducción actual dice solamente un árbol grande? ¿Y por qué la Reina Valera dice una encina? ¿Qué crees, Micho? Siempre, siempre, siempre. Vayamos a la palabra encina. Significa árbol fuerte, poderoso, valiente. Posiblemente casi con un 90% es el roble. El árbol que da. ¿Por qué uno se va debajo de un árbol?
Sombra. ¿Qué más? Cobertura. ¿Qué más? Protección, resguardo. ¿Perdón? Peor es el árbol, pero, sí, no. Pero es protección, es cobertura. Yo ya no voy a hacer un estudio de esto, no es mi intención así, no vamos a seguir avanzando los leones. Pero hubo un hombre que Dios le dijo, ¿no? Le puso su mano y le dijo, ¿qué ves? Y él que dijo, veo hombres como árboles. Y cuando veía pues hombres como árboles. Y le dijo, Señor, estoy viendo mal, tócame otra vez. Bueno, el Señor lo tocó. ¿Y ahora qué ves? Dijo, ¿qué dijo él? Ahora veo claramente. Pero la verdadera visión, ¿cuál era? Ver como árboles. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. En cambio, si veo claramente, nunca voy a ver los frutos. Entonces, ¿Dios cómo nos ve? Como árboles. A la mujer como vida, al hombre como roble, a los hijos como la higuera, no como el olivo, etc. O sea, todos somos árboles, Dios nos planta. Entonces, un árbol da sombra. Entonces, cuando uno va debajo de un árbol, ¿qué encuentra? Protección, sombra, encuentra cobijos, resguardo. Entonces, ¿este árbol era bueno para este joven como protección? Sí. Entonces, el detenerse bajo esta sombra estaba bien, porque estaba su fuerza, estaba su poder y su valor. Porque él que le dijo al rey, no voy a comer aunque me des. No, Dios me ha hecho así. Y se fue pues. De alguna manera, nosotros somos árboles para Dios. Pero al ser árboles también damos sombra y cobertura. Entonces yo como árbol doy sombra. Ahora, no es que vienen a mi sombra, no, pero es cobertura pues. Cuando Arlette está como líder de jóvenes es un árbol. ¿Y qué da? Cobertura. Entonces, como es el líder, los demás van a ser, ¿ya? En este caso es un árbol fuerte, poderoso y valiente. Por eso la Biblia dice se encina. Entonces este joven, mientras estaba en el Señor, ¿cómo era? Fuerte y valiente. El templo de Dios estaba hecho a base de roble. La casa de Salomón estaba hecho a base de roble. Vayamos a algunas características del roble que con ustedes vamos a ver. Isaías 61:3. Para conceder que a los que lloran de Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados, ¿qué cosa? Robles de justicia. Entonces aquellos que son sanados, ¿ya? Aquellos que han salido de llanto, aquellos que tenían ceniza en su cabeza, ahora Dios les pone corona de victoria. Y aquellos que le ponen ceniza en vez de una cobertura de luto y empiezan a cantar al Señor y les da un espíritu victorioso en vez de un espíritu abatido, ¿qué se los llama? Robles. Entonces, ¿qué seríamos nosotros? Robles. ¿Qué significa? Árbol fuerte, poderoso y valiente. ¿Qué les parece estar bajo esa cobertura? ¿Pero qué les parece? Bien, ya está bien, yo pregunté. Ya. Pero a mí me daría confianza, ¿no? Estamos en la cobertura de las asambleas de Dios, guárdanos, estoy bien. Una de las iglesias que no se afilió a las iglesias unidas ecuménicas es las asambleas de Dios. No soy asambleísta, soy de las asambleas de Dios, pero no soy asambleísta, yo soy cristiano. ¿Ya? Soy cristiano, pero estoy bajo la cobertura de las asambleas de Dios. ¿Esa cobertura me da seguridad? Sí, nos da seguridad. Pero ¿qué más precioso sería que sus líderes no tuvieran valor para muchas cosas? En nosotros es igual, nosotros necesitamos dar eso. Entonces se llamarán robles de justicia. Ya no son de trapos de inmundicia, sino robles de justicia, que hacen lo que su Dios les dice, en base a la cruz de Cristo, porque justicia es la cruz de Cristo. Pero ¿cuál es la siguiente palabra? Plantío del Señor para que Él sea glorificado. Entonces, ¿quién nos volvió robles y nos plantó en su huerto?
Ahora, esta es una lección que hemos dado, no recuerdo en qué lección, cuando decía, ¿no ve? ¿Quién fue el que inauguró el huerto? ¿Quién sembró en el huerto? ¿Quién hizo? Dios. Dios mismo empezó a sembrar los árboles, todo eso. Entonces igual Dios nos siembra para hacer árboles fuertes, poderosos y valientes. ¿Cuál es la intención? Que Él sea glorificado. Ahora este joven, cuando salió de ese árbol, entró pues a otro árbol, a otra sombra, y ese fue, ya no glorificó al Señor. Ese fue un problema para él. ¿Ya? Vayamos por favor a esta traducción lenguaje actual, que ya nos ayuda, es bonita, que dice: para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces lo llamarán robles, ¿qué? Victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Entonces es un proceso que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha cambiado y nos ha vuelto robles victoriosos. No sé si tengo aquí las características. Su altura por lo común es de 15 a 20 metros de altura, llegando a veces hasta 40 metros. Y hasta ahí, ¿qué significa? Crecimiento, comunión con Dios. Entonces, el que es de roble, crece, se proyecta hacia Dios. Entonces este joven estaba crecido, glorificaba a Dios. Alguien tenía que sacarlo de esa sombra, y fue el falso profeta. Alguien debería arrancarlo de esa decisión que él tuvo. Su madera es dura y compacta, muy usada en las construcciones. Perdón ese error que tengo, y dos errores. Fuerte ante las adversidades, mil disculpas. Y dice que tiene como heridas, o sea, como estrías, no sé cómo hablar el roble. Es que son las heridas, pero así ha crecido fuerte el roble. Entonces este joven era así, ¿ya? Estaba usado por el Señor, lo trajo desde Judá. Era un hombre fuerte, valiente, con convicciones, con comunión con Dios. Entonces, ¿qué había que hacer? Sacarle de la sombra, sacarle de la cobertura. Por eso, por más problemas que tengamos, hermanos, nunca salgamos de cobertura, porque salir de la cobertura es como salir este joven cuando un león lo mata. Sus raíces tienen una profundidad de 30 metros aproximadamente. Cimientos, hartos errores tengo, cimientos profundos en su palabra. ¿Ya? Profundo, buscando agua. Entonces este es un cristiano sólido, fuerte. Pero vuelvo a decir, ¿no? Había que sacarlo ¿de qué? De esa sombra. De esa sombra, ¿ya? Bajo la sombra del Altísimo estoy, dice la Biblia, ¿no? Hay una sombra. Son árboles forjados en el desierto. Cuanto más grande es el desierto, más fuerte es el roble. Son árboles restaurados que hacen lo justo, luego trasplantados y abonados en el huerto del Señor. ¿Cómo empezamos? A ver, quiero ver esto. ¿Cómo empezamos? Está en Lucas, voy a ver esto, en Lucas 13, 7, 8. Y dijo el viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Ahora estos son árboles confundidos, que ya no voy a hablar. ¿Qué está haciendo esta higuera? ¿Dónde está esta higuera? En un viñedo. ¿Qué está haciendo ahí? Saludando. ¿Qué está haciendo ahí? No es su lugar. Tenemos que saber nuestra sombra y tenemos que saber el lugar donde Dios nos da. En el área ministerial es igual. Dios, el Espíritu Santo, nos bautiza en un cuerpo, nos pone en un lugar para trabajar. Pero a veces nos metemos nosotros en otro sin el llamado. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué dice Dios? Y dijo al viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Se acuerdan los árboles a su 3er año? ¿Qué se hacía con el fruto? A ver, los que han pasado conmigo clases, ¿qué se hacía al 3er año con el fruto? ¿Qué hacían los israelitas? No lo comían. Los 3 años no lo comían. ¿Cuándo lo comían? El 4º año. ¿Qué hacían? Lo consagraban. ¿Qué implica eso? ¿Cuánto tiempo estaba Jesús con sus discípulos? 3 años. ¿Cómo fueron en sus 3 años? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quieres que caiga fuego, Señor? Y los matemos, ¿se acuerda? ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, 3 años, ¿qué implica?
Formación y liderazgo, formación y discipulado. ¿Cuántos años estamos con discipulado? 6. Preguntaría al revés entonces yo. ¿Cuántos años doy discipulado? Desde que yo me acuerdo. Cuando llegué a Jesús te ama, ¿qué empezamos? Discipulado. Ahora Dios en el discipulado, ¿qué quiere ver? Frutos. Entonces, ¿qué dice? Dijo al viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué no utiliza también la tierra? ¿Cuál es el objetivo del discipulado? Si no es transformar nuestras vidas, hacer fruto. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, ¿qué le dice? Déjala todavía este año. ¿Cuánto sería ese año? El 4. Interesante lo que dice la Biblia. Entonces ese 4 año, ¿qué sería? Año de misericordia y de preparación para ir. Y si en ese 4 año no das fruto, córtalo. Entonces dice, él entonces respondió, le dijo: Señor, ese es Jesús, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces este tiempo Dios está dándonos ese tiempo. Tanto discipulado y no das fruto, este año más. Ahora es simbólico, ¿no ve? No sé cuánto tiempo pueda durar, pero Dios es claro. Estos árboles viven entre 200 y 600 años, son longevos. El más viejo de España fue el célebre árbol de Guernica, que murió en el siglo XIX con más de 1000 años. En Dinamarca se cita uno de 1600 años. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus años en la tierra. La Biblia dice: van a morir en buena vejez. Ser un árbol te hace vivir bien, pero un árbol de roble. Entonces uno tiene que ser esa sombra. Por ejemplo, tú, Natita, ¿para quién sería sombra? Para tu hijo. Y tienes que ser fuerte, valiente. La sombra determina. Y esto ya no lo avanzamos, pero le haremos. Esto hemos hablado el día domingo en la prédica. Este falso profeta lo sacó de ese árbol y lo llevó a otro árbol. En Primeros Reyes dice: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida. Este joven no dijo eso. Este joven estaba descansando, tal vez cantando alabanzas, repitiendo. Tal vez su alabanza era: no comeré, no beberé, no sé qué habrá cantado, ¿no? Pero era su alabanza, estaba seguro de su llamado. Entonces tenía problemas de desearse morirse, de decir: basta ya, Yahvé, no. Pero ¿qué pasó cuando el profeta viejo le dijo: ahora viene palabra de Dios, por haber desobedecido, Dios te matará? ¿Cómo habrá pensado él? ¿Qué habrá dicho? No, yo no quiero hablar de algunas cosas que estoy pasando y las cosas que han salido de mí. Me da temor. No soy profeta, no quiero decir que soy profeta, pero algunas veces Dios ha hablado a través de mí. Y lo que dije no fue nada grato para una familia, pero había que decirlo. Y yo no sé si este profeta todavía falso y después dice: así dice el Señor, por no haber obedecido al Señor y por ser rebelde, cuando salgas un león te encontrará y morirás. ¿Cómo cree que ha salido ese joven de esa casa? ¿Qué pensamientos habrá tenido? Culpabilidad. ¿Qué más? A ver, digan, pues trabajen, ¿qué más? Remordimiento. ¿Qué dices? ¿Qué decías, Natita? Hasta puede ser: no le he fallado, me merezco. Lo trasladó de un árbol a otro árbol, y en ese árbol deseó morirse y dijo: basta, oh Yahvé, quítame la vida. Sí, te he fallado, ya no sirvo, soy un inútil, merezco que el león me encuentre y me mate. No soy mejor, pensé que estaba haciendo bien. Qué terrible ser trasladado de árbol, hermanos, qué terrible. Vamos a hablar del árbol del manzano, es Jesús. Qué terrible es cambiar, o sea,
yo no quiero cambiar de árbol. Ahora, sé que el manzano de roble son los pastores, son los líderes que me dan firmeza, sus consejos me levantan, me fortalecen, me dan fuerza, pero otro árbol como este árbol de la retama te produce muerte. Y echándose del enebro se quedó dormido. O sea, ¿por qué se quedó dormido? Porque la depresión le hizo dormir. Cuando alguien tiene problemas quiere dormir. Y luego que hizo Dios, se apareció lo que nosotros sabemos. Vamos a ver un poquito esto. Ya la próxima vamos a avanzar. La palabra en hebreo es juníperos o retama. ¿Cuál es su intención? Desnudarte, despojarte. Árbol que genera depresión. Te desnuda. Tú pensabas que eras fuerte. Tú pensabas que podías, pero llega un momento que dices, no, ya no puedo. Prefiero morir. Y era Elías, el hombre de Dios. Pero en un instante pierde todo deseo de vivir. Jamás seamos trasladados de un árbol a otro árbol así. No seamos trasladados. Produce depresión. Mira lo que dice Jeremías 17, 5, 6. Así dijo el Señor: maldito el varón que confía en el hombre. Eso también hemos explicado, ¿no? No es no confiar en un hombre, sino es maldito el Adán. El Geber, que confía en el Adán, que es distinto. Y pone por carne su brazo. Eso, vamos a avanzarlo, Joelito, no te preocupes. ¿Ya? Y su corazón se aparta del Señor. Pues, a ver, veamos este principio. ¿Qué dice? Así dijo el Señor. ¿Quién es maldito? El que confía en quién, en un hombre que es Adán, pegado a la tierra, ¿ya? Y se agarra de él, de su brazo, y se aparta de quién, del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Será como qué, como la retama, y la palabra es enebro, junípero, es lo mismo, en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra salada y deshabitada. Esa palabra retama es desnudez, desposeído, desamparado, miserable, abandonado. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos cuando cambias de sombra. Te desnuda tus problemas, te sientes solo, desamparado, abandonado. ¿Y qué quieres? Morir. Otras traducciones dicen retama, del hebreo rotem. O sea, enebro y retama serían de manera parecida. Un árbol, ya que desnuda, un triste arbusto, producto del suelo estéril, inútil y sin valor. ¿Cuál es el problema de estos que bajan a esa sombra? Dejar de confiar en el Señor. Y el joven que fue, pues dejó de confiar en el Señor y creyó en el falso profeta. Y se convirtió y se fue a la sombra de una retama. Algunos dicen que es el enebro, que significa destezado, proscrito, arrojado al desierto, donde se ve en el mayor desamparo. Es lo que Satanás quiere. Él vino para matar, robar y destruir. Aquí, ¿qué es lo importante entonces? Las coberturas. Las coberturas. Nuestras coberturas son muy importantes. Las raíces de la retama tienen un sabor amargo y nauseabundo. No son comestibles, pero sí se usa para quemar. No son usados en actos religiosos. Pero bien interesante. ¿Ustedes ven que en la calle venden retama? ¿Para qué? Es para espantar a los demonios y a los malos espíritus, dice. Venden retama. ¿Te has comprado alguna vez retama? Venden retamas. Pero para el Señor las retamas no. Entonces bajar a la sombra de la retama, hermanos, y usar medios humanos para pelear, no está bien. La próxima clase vamos a hablar acerca de lo que pasa con la calabacera. ¿Ya? ¿Qué pasa con la calabacera? La próxima vamos a ver. Porque Jonás baja sobre la sombra de la calabacera. Y vamos a estudiar cómo la calabacera intoxica. Vamos a hablar de una palabra muy especial que se llama lipogeusia, ¿ya? La deusia, y las otras eusias que hay, pero vamos a charlarlo eso con calma para ver qué significa. Y lo que Job dice, no, hay que saber ver qué palabra es y hay que saber cómo comer esa palabra. Ya la próxima clase lo vamos a ver, esto de la sombra de la calabacera. ¿Alguna pregunta, por favor?